Ciudadanas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos acá. A nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, hoy en la producción también Wilix Arcaya, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. De igual modo, extendemos nuestro saludo a quienes ya nos sintonizan a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos a través de Periscope, nuestra cuenta en Periscope, @rcr750, y en diferido pueden sintonizar a través de lacavilla.com y del canal de YouTube de la estación, Radio Caracas Radio en YouTube. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo se siente? Mucho mejor, gracias a Dios. Se puso suéter, se puso chaqueta, se puso bufanda. No, ahorita está haciendo calor, Daniel. Está haciendo calor. Pero igual, póngase chaqueta, póngase bufanda, póngase todas esas cosas. Ajá. Por una parte, para que se proteja del fuerte aire acondicionado del estudio, y por otra parte, para que complemente su estilo. Gracias. Con una bufanda, con esas cosas. Usted sabe. Gracias, Daniel Weffer. Está bien, gracias. Caramba. Mire para dónde va. Se le cayó la cédula, ¿no? Se le cayó la cédula. Mira, tú sabes que tengo estaba observando desde hace días el intercambio de opiniones en los medios de comunicación, los pocos medios de comunicación que quedan libres en Venezuela, y de su repercusión en las redes sociales. Revisaba lo que está ocurriendo en el debate en otros países, lo que se debate en Alemania, lo que se debate en los Estados Unidos, lo que se debate en Francia, en Europa, en Inglaterra. Por ejemplo, el debate en los Estados Unidos en este momento está en el asunto de las declaraciones de Donald Trump, donde supuestamente habría puesto al mismo nivel la palabra del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y las investigaciones de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos, lo que dentro de los Estados Unidos se considera poco menos que una traición por parte de algunos voceros. Hay algunos senadores del Partido Republicano, inclusive, que se han mostrado airados con respecto al asunto. Ahí anda Trump intentando desmentir que haya dicho eso, ¿no? En Alemania el debate está en cuánto tiempo va a durar Angela Merkel en el gobierno y hasta qué punto su liderazgo aguanta o se ha desgastado para que representando ella a Europa, pueda enfrentarse a las arremetidas verbales y comerciales que encabezan los Estados Unidos. En Inglaterra el debate es qué va a ocurrir con los plazos establecidos por el llamado Brexit, la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea. En España el asunto es cómo un gobierno encabezado por un tipo que se hace llamar socialista, como Pedro Sánchez, que no ganó unas elecciones, sino que a través de una triquiñuela parlamentaria se hizo con la jefatura de gobierno. El señor ha decidido hacer lo que hizo su similar Chávez en Venezuela. A Chávez no podía haber un cadáver porque lo expropiaba y lo desenterraba.
Y así desenterró recién llegando a la presidencia a Guzmán Blanco. Después tuvo la osadía de desenterrar al propio Bolívar. Bueno, el señor Pedro Sánchez en España ha decidido desenterrar a Franco. ¿Ah, sí? A sacar a Franco de la tumba. No sé si es que lo va a sacar a pasear como el mío Cid, como el Cid campeador. Lo va a poner en un caballo a pasear por la calle de Caracas, por la calle de Madrid. Y mientras todas esas discusiones se dan, mientras todo eso se está discutiendo, entonces uno aterriza en Venezuela para ver qué se está debatiendo en Venezuela. ¿Y cuál es el debate en Venezuela? El debate en Venezuela es que el señor Nicolás Maduro dice que las universidades no están formando profesionales para el desarrollo, cosa que es una ya bastante cinismo por parte de este señor, que forma parte de un régimen que ha fundado varias universidades y él mismo está hablando mal de esas universidades y no tiene ni un solo ministro en su gabinete egresado de esas universidades, valga la acotación. Pero la respuesta que se le da se queda en lo folclórico y lo anecdótico. Ay, pero ¿qué va a saber ese autobusero de universidades? La otra discusión está vinculada a lo que debería ser la Asamblea Nacional pasado un año, el 16 de julio. Por allá anda Ledesma con una cantinela donde hoy, y no me estoy burlando, es lo que dice el señor en su Twitter, que Nicolás Maduro no es presidente, por eso debe dimitir. Yo no sé si es que Antonio Ledesma, mi estimado amigo Ledesma, se tragó en su gira internacional, se tragó una colección de películas de Cantinflas o qué. Y finalmente, hay una buena cantidad de personas otra vez hablando de la fulana intervención humanitaria en Venezuela. De que hay que hacer una intervención porque esto no se aguanta más, y hay que pedirle, y hay que nombrar un presidente en el exilio y un gobierno en el exilio que pida la intervención humanitaria. Entonces yo me imaginaba el Departamento de Estado recibiendo, ¿verdad?, esa solicitud en este momento. El Departamento de Estado le dice, señores, mire, en Venezuela están pidiendo una intervención, que nosotros gastemos dinero de nuestros contribuyentes en los Estados Unidos y que mandemos a ciudadanos de los Estados Unidos de América a morir enfrentando en Venezuela a un régimen. Eso nos están pidiendo desde Venezuela. Y entonces se preguntarán, ¿y quiénes nos lo piden? ¿Cuál es la clase política que lo piden? Y cuando salen a revisarles, vamos a suponer que les revisen el Twitter, bueno, vamos a revisar a la clase académica y a los intelectuales, y se consiguen con Colette Capriles, con Carlos Raúl Hernández, con este señor Tulio Hernández, con Leonardo Padrón. Entonces dicen, no, esta gente es muy fea. Vamos a buscarnos a los editores de medios, y se buscan a Rafael Poleo en Twitter, o se buscan a Miguel Enrique Otero, o se buscan a Elías Pino, o se buscan a Líder Rojas. Dicen, no, esto está muy feo, vamos a buscar a los líderes de los partidos. Y se buscan a Henry Ramos Alú, o se buscan a Julio Borges, o se buscan a cualquier dirigente de Voluntad Popular, que ya yo no sé si ese partido lo dirige alguien. Y la gran conclusión es la siguiente: esa gente tiene una propuesta seria para construir una nueva Venezuela, cuando la gran discusión que tienen esta clase intelectual es si fulanita de tal habla inglés o habla francés y si es aristócrata, y si fulano de tal come pescado frito con las manos y come con cubierto. Esas son las discusiones que hay en Venezuela ahorita, frente a las discusiones que tiene el mundo y frente a los graves problemas que se nos presentan enfrente. Mientras se plantea que Venezuela debe ser sede alterna del Foro de Sao Paulo, nada más y nada menos que el órgano fundamental de aplicación de la política exterior y estratégica de Cuba, y se va a convertir Venezuela en sede. Mientras tanto, aquí la gente que está hablando, de que María Corina habla inglés y habla francés. Je parle français. Parle-vous français, Monsieur Neomar Hernández. Mira, qué bueno que aludes a eso del Foro de Sao Paulo, y es que efectivamente Maduro viajó a Cuba, pero no es una visita sin más, no es una visita más de estas que acostumbra hacer Nicolás Maduro a la isla, sino que es una visita enmarcada justamente en un encuentro de lo que queda y aún queda del Foro de Sao Paulo. Allí están representantes de primer orden, tanto de Venezuela, que en este caso es Maduro, y los de primer orden porque son los presidentes de esos países, como de Bolivia. Y uno entonces puede empezar a hacer conteos y decir, bueno, hace 3, 4 años atrás, cuando hacían un encuentro del Foro de Sao Paulo, estaba Cristinita, estaba el señor Lula da Silva, estaba
por ejemplo, a ver, ¿quién se me escapa? Bueno, tú empezabas a contar y decías, caramba, medio continente está bajo la égida del Foro de Sao Paulo. Ahora, por supuesto, son menos, pero han retomado, por ejemplo, y hay que seguir muy de cerca, nosotros lo hemos dicho, el tema de México con López Obrador, porque lamentablemente, Daniel, parece que la izquierda no se cansa. Si una de las cosas tiene la izquierda, y hay que reconocérsela, quizás su única virtud, ¿no?, es la persistencia, porque los liberales, por ejemplo, parece que tienen épocas de retroceso en cuanto a la persistencia. Parece que hay momentos en los que claudican en cuanto a su tesón, en cuanto a su aspiración al poder. La izquierda no. La izquierda siempre está en eso. Y en ese sentido, las alarmas están encendidas porque el Foro de Sao Paulo, aunque debilitado de momento, sigue existiendo y sigue teniendo, y esa es otra de las cosas que marcan a los viejos presagios y a los viejos objetivos de la izquierda mundial. Y siempre, yo quiero contextualizar esto, siempre es importante que la gente entienda que el chavismo no es un proyecto venezolano y por tanto la respuesta al chavismo no tiene solución enteramente doméstica, y por eso que es un problema internacional. La izquierda se traza unos objetivos, diría algunos milenaristas, son unos objetivos que son de demasiado largo alcance. Son objetivos que no se cumplen hoy ni se cumplen mañana, sino que ponen a la gente a soñar con utopías, con mundos mejores, con cosas que son en esencia mentiras, ¿no? Pero que le llenan a la gente la cabeza de basura. Y en ese llenarle la cabeza de basura a la gente, bueno, cae mucho incauto y lo peor es que se arrasan países. Pero bueno, eso es lo de siempre con la izquierda. En esas cosas, Daniel, de que uno revise que ocurren en el mundo, hay tres que me han preocupado, ya que tú has comenzado este programa en tono internacional, porque bueno, el tema venezolano ya es un tema esencialmente internacional. Si no es un tema internacional o si deja de ser un tema internacional, ya es un tema inclusive que hay que dar por clausurado. Yo lo digo así porque ya el tema interno o la respuesta interna al caso venezolano, todos sabemos que es insuficiente, reitero. Bueno, en esa revisión internacional me topo, por ejemplo, con que Michael Moreno, que créalo o no usted, es presidente del TSJ, porque este es el país de lo insólito, bueno, anda en los Países Bajos, y no es que está allá de paseo, está en un simposio sobre las bondades del Estatuto de Roma, que ustedes saben lo que contempla, ¿no? Estatuto de Roma, un instrumento internacional para vigilar o proteger los derechos humanos, y el señor anda dando charlas en los Países Bajos, en la Corte Penal Internacional, entiendo, haciendo o asistiendo, de hecho, a un evento aniversario, 20 años, de la aprobación del Estatuto de Roma. Anda en La Haya, Michael Moreno. Y aquí es cuando uno se pregunta, a veces, y es cuando muchos nos preguntamos, ¿para qué sirven los organismos internacionales? ¿Y con qué baremo, con qué regla, con qué estatura calibran los problemas de los países estos organismos internacionales, como la Corte Penal Internacional? Eso por una parte. Mientras este tipo anda dando charlas allá en los Países Bajos, asistiendo inclusive, dándose la mano con sus supuestos colegas, porque me imagino que algunos de los que están allá sí defienden los derechos humanos y no hacen lo que hace él, en Nicaragua siguen masacrando gente. En este momento entiendo que hay fuerzas tanto regulares como irregulares afines a Daniel Ortega que se han dispuesto a entrar en Masaya. Masaya, ustedes saben que es una ciudad en Nicaragua que se convirtió efectivamente en un bastión de la resistencia, una resistencia que ya es armada en Nicaragua a las aspiraciones hegemónicas de Daniel Ortega. Bueno, y se fueron para allá a matar gente. En eso andan, en Masaya. En el fin de semana entiendo que inclusive se metieron en una universidad que está allí. Bueno, y las imágenes, los videos son terribles de lo que está ocurriendo. Ya el conteo... Ahora la pregunta es... El conteo es de más de 300 muertos, está Daniel, bien, ya. Pero a nosotros no nos sorprende que un régimen comunista ande matando gente sin armas. Porque nosotros en Venezuela ya lo vivimos, ya lo conocemos. Mi pregunta es... ¿cuántos opositores venezolanos han hecho contacto con la oposición democrática nicaragüense? Porque es obvio, y a esto quería llegar, Neomar. Aquí los malos están unidos en el fulano Foro de Sao Paulo ese, que tiene
décadas actuando para cumplir sus objetivos de destrucción de las democracias, implantación del comunismo con otro nombre, pero comunismo al final, totalitarismo, supresión de las libertades, arrasar con las instituciones. La pregunta es, cuando llevamos al corte, la pregunta es una sola cosa: si los malos se unen, ¿por qué los buenos no lo hacen? ¿Por qué no hay un gran cónclave internacional donde opositores genuinos venezolanos, si es que acaso los hay, y eso de verdad deberíamos empezar por allí, deberíamos buscar la manera de tener contacto con los opositores genuinos nicaragüenses, los opositores genuinos al régimen ruso, que los hay, y muchísimos, y exiliados y huyendo de los servicios secretos rusos, que los cazan como conejos en cualquier parte del mundo y los terminan matando de las peores formas posibles, con los perseguidos del régimen turco, con los perseguidos víctimas del régimen boliviano y del régimen ecuatoriano, con los perseguidos y víctimas, las víctimas de la FARC en Venezuela, no tienen representación, no se les escucha nunca, no se les pregunta el horror que han vivido con la violencia por esa guerrilla narcocomunista. Entonces, evidentemente, si los buenos no se unen, o no son buenos, o no están viendo la dimensión del mal al cual se están enfrentando, Neymar. Vamos a ir a la pausa comercial, a la vuelta a nuestra sección acostumbrada de los martes, sección dedicada a los presos políticos. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Son las 4:18. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. Parrilla. A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Ávila Gallery ampliamos nuestros espacios del Hotel Ávila de San Bernardino y ahora también estamos en el Hotel Alex de la Candelaria. Visita nuestra exhibición y disfruta de los nuevos espacios. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. En estos casos que revisamos todos los martes, casos de presos políticos, uno consigue uno más insólito que el anterior, ¿no? El día de hoy tenemos uno que básicamente puede resumirse así. Tenemos a una muchacha que se llama Rosa Virginia González, 24 años de edad, madre soltera de una niña de 7 años, estudiante de Derecho de la Universidad de Carabobo, que es detenida por el SEBIN en el estado Carabobo mientras portaba, escuche usted esto, 2 paquetes de harina de maíz precocido que pretendía ella cambiar por otros productos alimenticios para, bueno, procurarle el alimento a su hija y para procurar los alimentos en su hogar. Para hablar del caso de Rosa Virginia González y que nos explique un poco mejor cómo ocurren estas cosas, cómo se motivan estas detenciones, si es que tienen alguna motivación más o menos racional, tenemos a su abogado, el señor Dimas Rivas, representante del Foro Penal venezolano. Dimas, buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, gracias por el contacto. Me van a disculpar un poquito que estoy un poco afónico. Cómo no se preocupe. Dimas, explíquenos cómo es esto que detienen a Rosa Virginia, el SEBIN, de buenas a primeras, mientras estaba intercambiando o pretendía intercambiar con otra persona unos alimentos. ¿Cuáles son los argumentos para detenerla? Entiendo que ya tiene, eso ocurrió en enero de este año, ya tiene más de 6 meses detenida. ¿Cómo nace este caso? Sí, efectivamente eso fue el 13 de enero de este año. Rosa Virginia es una muchacha que siempre ha colaborado, no es activista político porque ella no pertenece a ningún partido político, pero siempre ha hecho labor social en su zona. Ella es de Cagua y fue detenida, fue en Cagua, ¿ok? Y siempre ha colaborado haciendo actividades infantiles, recolectando comida para los niños de bajos recursos, medicinas y todo esto. Entonces, según lo que ella nos cuenta a nosotros, ella tuvo un problema con un vecino, ¿verdad?, que se intentó meter en su casa y ya lo denunció. Este vecino aparentemente es familiar de una persona perteneciente a un cuerpo de seguridad del Estado y la amenazó. Al día siguiente, eso fue el día 12 de enero, al día siguiente resulta que ella va con sus 2 harinas de harina precocida a cambiarla por arroz con una amiga en el centro de Cagua. Le dijo, yo te llevo las 2 harinas y tú me das los 2 arroces. Pues ahí listo y se acabó. Bueno, en el centro de Cagua, en la plaza de Cagua, la estaban esperando los funcionarios del SEBIN y la detuvieron y se la llevaron con la excusa, según lo que manifiesta el acta policial, que dentro de las harinas precocidas ella tenía unos proyectiles de FAL y una granada, imagínate tú. Pero la misma acta policial se contradice, porque cuando le hacen la experticia, nunca le hicieron una experticia a la harina pan, está sellada, o sea que ahí ya hay un vicio de hecho, en el escrito de excepciones que nosotros interpusimos, manifestamos eso y ya la juez, hoy esperábamos hoy que se le diera su libertad plena o medida cautelar, una de dos, para salir de ese infierno que está ahora metida, que es el SEBIN. Ella ha sido maltratada en el SEBIN, tiene amibiasis, no le permiten el acceso a un médico de nuestra confianza que la semana pasada trató de entrar y no lo dejaron, tiene un absceso en un brazo y no se le permite recibir el tratamiento. En estos momentos, actualmente, está una de las abogadas del equipo, su abogada, una de las abogadas, pues que es de ella, llevándole al SEBIN la boleta de traslado para un centro asistencial para que sea tratada. En este momento, ahora en este momento está la abogada llevándole las boletas y la nueva boleta de traslado, porque para hoy era la audiencia preliminar. Ya con esta era la quinta, el quinto llamado, pues, que hizo el tribunal para la audiencia preliminar, siendo diferida por falta de traslado del SEBIN. Aunque le demostramos al SEBIN que la boleta fue recibida por ellos, en el libro de alguacilazgo está la resulta, pues, del traslado de que se llevó la boleta al SEBIN. No la trasladaron igualmente, con ella es el quinto diferimiento. Pero la juez, siendo un poco considerada, nos pautó la nueva audiencia para el 25 de este mes. Dimas, hablamos con Dimas Rivas, abogado del Foro Penal y además abogado vinculado al caso de Rosa Virginia González, muchacha de 24 años detenida en el estado Carabobo. Usted nos está contando esto y de verdad no se cree que se diga que una granada y unos proyectiles de FAL, que sabemos las dimensiones que tienen además, ¿no? Un proyectil de FAL, viajan milagrosamente en unos paquetes de harina de maíz precocida y que además esto, como usted dice, no aparece cuando se trata de sustentar el caso, tiene unos vicios terribles cuando se trata de armar todo este caso. ¿Y qué se dice que iba a hacer Rosa Virginia con esto? ¿Que es que iba a dar un golpe de Estado? O sea, ¿iba a hacer el golpe de Estado de la harina de maíz precocido? ¿Cómo era esto? Bueno, no, en la acta policial dice que por desestabilización y el delito que se le está imputando es detentación de materia de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada y armas pertenecientes, pues, a la Fuerza Armada. Ok. El tema de las visitas, Dimas, ¿su familia ha podido ver a Rosa Virginia? Mira, la familia la visitan los días jueves, o sea, la familia o su abogada los días jueves, 20 minutos nada más.
la dejan. Más nada, o sea, esa es toda la visita que existe. Ella está detenida en el SEBIN en Carabobo, en el de Aragua todavía. En el de Aragua. Ahora fíjate, hay es una muchacha que su familia es de muy, muy bajos recursos, de verdad es extremadamente bajos recursos. Y nosotros hemos tratado, ¿verdad?, a través de los defensores activos, que son los activistas que tenemos aquí en el estado de Aragua, de que no le falte su desayuno, su almuerzo y su cena. De hecho, la doctora Zuleima Ciso, la doctora Zoe, Janet Permía, o sea, ellas se turnan y se le lleva su comida. Si no fuese así, esa muchacha ya estuviera muy grave, porque la familia es de muy bajos recursos. Y el SEBIN, entonces usted lo que nos está queriendo decir, el SEBIN no se encarga de la alimentación de... No, para nada. No. Probablemente de ningún detenido. De ningún detenido. Bueno, aquí en Aragua es así, si la familia no le lleva la comida, que no sabemos si se las dan al momento o dejan pasar un tiempo y se la dan después. O sea, esa parte de después que entra la comida, que ellos la reciben, no sabemos si se la come el funcionario o se la da efectivamente, pero la familia, según la familia, sí se la han dado, no al momento, pero sí se la dan después. Entonces, lo más delicado aquí es el estado de salud de ella actual. Tiene que ser sacada inmediatamente a un centro asistencial y ser tratada. La amibiasis es una enfermedad grave. Claro. Y el absceso igualmente, tiene fiebre. Entonces, estamos exigiéndole pues al SEBIN que la traslade, que cumpla el mandato del tribunal. Ahora, que todos ya sabemos abogado Rivas, le saluda a Daniel Lara y tenía algo puntual que preguntarle, porque normalmente uno habla de presos políticos, uno utiliza el término presos políticos. Yo le escuchaba una vez al doctor Alberto Arteaga Sánchez acá en este programa hacer una definición o algunas puntualizaciones sobre lo que significa ser un preso político, y él decía que un preso político está preso no por haber hecho algo, sino por ser quien es. Pero cuando uno revisa el caso de Rosa Virginia, por ejemplo, se encuentra uno que estamos hablando de una persona que no estaba ejerciendo como dirigente política, sino que estaba haciendo lo que haría cualquier madre en Venezuela hoy día, cambiar un producto por otro para alimentar a sus hijos. Entonces, yo creo, no sé, ilústreme usted en el asunto, que tiene más experiencia que yo en el tema, ya el término presos políticos como que se queda corto para relatar lo que está ocurriendo en Venezuela, porque ya no estamos hablando solamente de gente que ejerce actividades políticas, sino que estamos hablando de que cualquier persona en cualquier momento por un capricho, ante la terrible deficiencia institucional en el término de justicia en Venezuela, puede terminar tras las rejas. Exactamente. Bueno, sí, la definición de preso político que nosotros manejamos es considerado, es aquel que es considerado preso porque sus ideales son interpretadas como una forma de violencia. O sea, es por pensar distinto, ¿verdad? En este caso no existe eso. En este caso es una muchacha, madre soltera, que está buscando la forma de sustentarse a ella y su hija, ¿me entiendes? Entonces aquí no hay motivo, o sea, es considerada presa política porque es detenida arbitrariamente por el régimen, ¿verdad? Y por darle a conocer a la opinión pública de que existe todavía a enero de este año desestabilización en el país. O sea, lamentablemente estuvo en el lugar y la retaliación de la persona esta con quien ella había tenido un problema por tratar de entrar a su casa. O sea, se usa el Poder Judicial y los órganos de seguridad del Estado como terrorismo judicial y fraude procesal, es lo que llamamos nosotros. O sea, entonces cualquier persona que desee cambiar un arroz por una harina o X va a ser detenida porque como dicen, Dimas, como se dice en el argot criollo, porque se enamoraron de ti. Se enamoraron de ti, vas preso porque vas preso. Dimas, le agradecemos muchísimo por relatarnos. Y perdona, no nada más estar preso por estar preso, sino que te violan todos tus derechos de paso. Paso, ni siquiera, porque bueno, aquí estamos hablando de que ni siquiera se sabe si comen o no comen cuando están detenidos, imagínese usted. Dimas, le agradecemos muchísimo por explicarnos el caso de Rosa Virginia González el día de hoy. Un gran abrazo. Gracias, Jorge. Era Dimas Rivas, abogado adscrito al Foro Penal y defensor de la causa de Rosa Virginia González, una muchacha de 24 años, estudiante de Derecho, la Universidad de Carabobo, detenida en una situación tan insólita como la que ustedes acaban de escuchar. Daniel, vamos a ir a la pausa y volvemos con los comentarios. Vamos.
RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días, si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas, si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore de la Nonna se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el cordon bleu acompañado con pasta al fileto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas, con las deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Daniel, antes de darte la palabra voy a leer un servicio público que tenemos por acá. Se solicitan los siguientes medicamentos para una persona que tiene aneurisma cerebral. 2 clips de aneurisma cerebral. Desametasona, Lasix, ciprofloxacina de 400 miligramos, Epamin de 100 miligramos, Celfoam, cotonoides pequeños, 3, me imagino son 3 cajas, y cera para huesos. Esto es para la paciente Felicia Pérez Villalba. Está en la sala 9, cama 6 de neurocirugía Hospital Vargas. Si usted puede colaborar, comuníquese a este número telefónico. Por favor, apúntelo por allí. 0416-708-8968. 0416-708-8968. Ahí se comunica con el señor Pedro. Daniel, adelante. Bueno, dentro de todo esto, Neomar, continuando con el tema de la falta de alianzas internacionales serias, de una oposición genuina venezolana, que quizás debemos empezar por allí. No hay una oposición genuina en Venezuela. Y como no hay una oposición genuina en Venezuela, obviamente no les interesa en lo más mínimo ni caracterizar de forma efectiva al régimen al cual dicen enfrentar, los que de verdad lo enfrentan, porque la gran mayoría, más que enfrentarlo, lo que hacen es acomodarse con él. Pero que además de eso, cuando tienen la oportunidad de revisar los temas internacionales y ver quiénes son los aliados posibles y quiénes son los enemigos visibles, se cometen estupideces como la siguiente. Capriles, en su campaña del 2012, decía que él sí quería un socialismo, que él quería un socialismo como el de Lula. Es decir, él consideraba que podía ser aliado de Lula cuando Lula, formando parte del Foro de Sao Paulo y de todo el entramado corrupto que se descubrió con Odebrecht, lo menos que podía ser era aliado de la democracia en Venezuela. Por supuesto, está perfectamente claro con todo lo que ha salido a la luz pública sobre el caso de Odebrecht, que esas declaraciones de Capriles no fueron desinteresadas, quizás hasta fueron asalariadas. Pero entonces hay otro tema. Hay uno de los opositores principales en Nicaragua, de los opositores democráticos en Nicaragua, que es el señor Edmundo Jarquín. Edmundo Jarquín fue candidato a la presidencia de Nicaragua, entiendo que en 2 oportunidades, y es una de las personas que de forma más de forma más insistente ha luchado en contra del régimen de los sandinistas. Y el señor Edmundo Jarquín fue a Venezuela, si no recuerdo mal, el año pasado. Me indica una fuente bien informada sobre el asunto, que el señor Edmundo Jarquín estuvo en Venezuela y nadie lo recibió. Capriles, por ejemplo, no lo recibió. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Bueno, que yo no estoy inventando nada nuevo, ni me la estoy dando de más inteligente que los demás. Aquí lo que hay que revisar la historia.
Empezando por el principio, ¿es que acaso Simón Bolívar no buscó aliados internacionales cuando intentó constituir un ejército para liberar a Venezuela? Bueno, cuando Bolívar entendió que él no podía pelear contra un imperio solo desde la Plaza Mayor de Caracas, fue cuando empezó a tejer alianzas. Y esa revolución por la libertad y por la independencia que arrancó en Caracas se terminó llevando por el medio del Imperio Español en la Nueva Granada, en el Ecuador, en Perú y en el Alto Perú. Si nos vamos más recientemente, ¿qué no hizo Rómulo Betancourt? ¿Qué no hizo Rafael Caldera? ¿Qué no hicieron inclusive los propios comunistas que peleaban contra el gomecismo y contra el perejimenismo? Pues tejer sus alianzas internacionales. Cuando tú le revisas los diarios y las cartas a esos dirigentes políticos de la época, te encuentras que todos ellos tenían aliados internacionales con los cuales luchaban en sus respectivos países por el restablecimiento de la democracia. Pero es que hasta el propio Pérez Jiménez tenía aliados internacionales, por el amor de Dios. El propio Pérez Jiménez, quien luego de formarse en el Perú como cadete, cuando era un joven oficial, terminó instaurando un régimen que terminó siendo aliado del régimen de Odría, del régimen de Rojas Pinilla en Colombia, y de alguna manera las alianzas se tejían. Este liderazgo opositor que tenemos hoy cree de verdad que el centro del mundo está en Caracas. O como me doy cuenta últimamente, que hay una clase política caraqueña, que es la que tiene el mando de las acciones opositoras en Venezuela actualmente, que cree de verdad que Venezuela limita al este con el túnel de los Ocumitos, al oeste con el túnel Boquerón, por el norte con la plaza de la urbanización y por el sur con el patio del colegio donde estudiaron. Y no se dan cuenta de que hay unos aliados que necesitamos en Nicaragua, de que hay unos aliados que necesitamos en Ecuador, de que hay unos aliados que necesitamos en Bolivia, en Perú y hasta en los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que aquí, durante todo el tiempo, Neomar, y basta revisar la prensa, aquí se hacía una cumbre en cualquier parte de Latinoamérica e iban ese poco de comunistas apestosos, piojosos, a lanzar consignas y una antecumbre? Aquí se reúnen estos sátrapas en cualquier país y es imposible hacer una manifestación conjunta de opositores y de luchadores por la democracia en el mundo. ¿Cuántos dirigentes de la Cuba democrática actual están en sintonía o se ha buscado el acercamiento con ellos desde Venezuela, desde la oposición de Venezuela? A mí la conclusión, Leomar, mi conclusión es que aquí, simple y llanamente, a los opositores venezolanos, yo desde hace tiempo ya no los asumo como opositores. No los asumo como opositores, porque lo menos que hacen es oponerse. Lo menos que hacen es buscar opciones reales para combatir este régimen. Uno los ve más empecinados en dedicarse a criticar quién habla inglés, quién habla español, quién habla francés, quién come pescado con las manos, antes de ponerse a caracterizar al régimen que nos quiere borrar de la faz de la tierra. Pareciera que para ellos son más importantes las cosas baladíes, ¿no? Yo creo que sí hay hay como intentos de, por supuesto, de insertarse en alianzas internacionales, pero aquí vamos a otro tema, estimado Daniel, que es la calidad de las alianzas internacionales, y me voy a explicar. La mayoría de los partidos políticos venezolanos son partidos socialdemócratas, y en el entendido que son partidos socialdemócratas, son partidos de centroizquierda. Y esos partidos, para bien o para mal, se han visto retratados casi todos a empellones en la Internacional Socialista. La Internacional Socialista, que mucha gente tiene confusiones, es un organismo un poco, digámoslo así, un poco muy de mezcolanza, ¿no? Porque sí, hay partidos honrosos dentro de la Internacional Socialista, pero hay unos que no lo son tanto. Y ponerse aquí a enumerarlos ya es entonces meterse con casos de cada país y todo lo demás. Pero voy a aterrizar el ejemplo. AD, Voluntad Popular, El Nuevo Tiempo, Alianza Bravo Pueblo no sé, porque ya no sé si estará en eso, pero esos son tres grandes partidos venezolanos, de lo que quedó de la oleada de partidos políticos de oposición. Esos partidos están en la Internacional Socialista. Bueno, y aquí yo he visto por muchos años que esos partidos han tenido una intensa actividad dentro de ese organismo internacional. Cuando tú te llevas eso a la hoja de balances, de resultados, tú dices que ha sacado la Internacional Socialista a favor de la democracia venezolana. Ha sacado unos pronunciamientos, muy bien. Pero cuando tú lees este tipo de cosas, como las que yo leí el día de ayer,
yo digo, bueno, ¿cuál es la naturaleza de esos supuestos respaldos? El señor Pedro Sánchez tiene nuevo canciller, por supuesto, es un nuevo gobierno, un nuevo partido, tiene un nuevo canciller en España, el nuevo ministro de Exteriores. El señor se llama Josep Borrell, por supuesto, militante, creo que es catalán, es del Partido Socialista de Cataluña. Y ese señor ya dijo que la nueva política del gobierno español es que no va a abanderar políticas de sanciones duras a Venezuela, ni las va a liderizar, mucho menos. Entonces, España no liderará la línea dura de sanciones. Habla, por supuesto, de la política que ha tenido la Unión Europea en los últimos meses y donde España, con Rajoy al frente, tenía un papel importante, hay que reconocerlo. Bueno, este señor, que es representante del PSOE, que es un PSOE que tiene vinculaciones históricas con Venezuela, que es un PSOE que tuvo en Venezuela a Carlos Andrés Pérez y Acción Democrática en un momento como aliados principalísimos para la restauración democrática o la instauración democrática en España, con Felipe González. Este es un PSOE que es heredero no de González, este es un PSOE que es heredero de Zapatero. Ahora, esta es la naturaleza del respaldo que nosotros requerimos. ¿Qué hacen los partidos políticos venezolanos de oposición jugando en la Internacional Socialista? ¿Le rinde algún rédito después de 10 años, diría yo? Yo tengo por lo menos como 10 años viendo que se han nuevamente vuelto a vincular estos partidos con la agenda internacional y sobre todo con la Internacional Socialista, algo que ver con empujar definitivamente a Venezuela hacia la democracia. No, porque esta gente no entiende, o no le gusta entender, o no le conviene entender el tema venezolano. Para la Internacional Socialista y para tipos como los del PSOE, el tema venezolano es un problema de izquierdas y de derechas. O sea, para ellos Maduro no es un problema de que sea un dictador, de que haya impuesto una constituyente. No, es que es un tipo de izquierda que tiene una derecha que lo está atacando. Imagínate tú, esa es la naturaleza del conflicto mental que tiene esta gente. Entonces, claro, hay otros intentos, Daniel, y yo los reconozco. Por ejemplo, el grupo IDEA con los expresidentes. Y allí están hombres que no necesariamente son de lo que diría Henry Ramos Alú, la derecha ultramontana. Ahí están desde Fox hasta Pastrana, hasta Oscar Arias, que era de la socialdemocracia costarricense. O sea, hombres que son demócratas, chicos, y que de verdad yo vi que en un momento tenían una motivación, yo no sé si porque les pagaron el lobby, porque los trajeron o no los trajeron, pero muy vinculados a empujar a la causa democrática venezolana. Y esa política la abanderó en algún momento María Corina Machado, que yo creo que hay que reconocerle eso, que buscó otro espacio internacional donde insertar la causa venezolana, que no la hacen los partidos mayoritarios, que yo creo que están equivocados en su línea internacional. ¿Cuál es mi conclusión? Venezuela no tiene nada que buscar en la Internacional Socialista. Venezuela no tiene nada que buscar allí. No tiene ningún respaldo efectivo. Cuando le toca, por ejemplo, que un gobierno que es representante de este organismo tenga que declarar sobre la naturaleza del régimen venezolano y cómo se le va a plantar. Hay otros, como te digo, estos otros intentos, pero yo siento que no son los mayoritarios. Entonces Venezuela y su oposición también necesariamente tienen que pasar por un proceso de calibrar cuáles son los reales apoyos que tienen que buscar en el plano internacional. Creo que han errado los tiros por muchos tiempos. Creo que esa tara ideológica de que somos socialdemócratas, dicen, bueno, está bien, en el mundo actual puede haber socialdemócratas y puede haber lo que sea, y democristianos, pero esos apoyos no son internacionalmente los que requiere Venezuela. De Omar, pero vamos al punto siguiente. Estamos hablando de que el régimen de Daniel Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, está asesinando nicaragüenses desarmados en las calles de Managua, en las calles de Masaya, en las calles y en los pueblos de Nicaragua. Y resulta ser que el Partido Voluntad Popular de Leopoldo López, el Partido Acción Democrática de Henry Ramos Alú y el Partido Un Nuevo Tiempo de Manuel Rosales forman parte de la Internacional Socialista, donde está también el partido de Daniel Ortega. Entonces, ¿a qué estamos jugando aquí? ¿A qué estamos jugando aquí? Fíjate tú, para ponerte un ejemplo, antes de irnos al corte. Recientemente, la Internacional Socialista, ese foro de ociosos internacionales en el que se ha convertido la Internacional Socialista, donde de lo que menos se debate es de ideología y de avance de las sociedades del mundo, resulta ser que ha decidido apoyar una iniciativa antisemita llamada BDS, que es el acrónimo de Boicot, Desinversión y Sanciones. Esa es una iniciativa que han motorizado los islámicos, los islamistas, los radicales islámicos, buscando la desaparición de Israel.
¿Qué es lo que quiere esta gente? Quiere que a Israel se le apliquen sanciones, que no se le compren los productos que exporta y que además de esto, además del boicot, todo el que esté invirtiendo allí saque su dinero. Es decir, que se le presione para que salgan de Israel y dejen morir a Israel de mengua. ¿Por qué? Porque Israel es la única democracia del Medio Oriente y es la que está combatiendo sola al extremismo islámico en la región. Entonces, la Internacional Socialista resulta ser que aprueba que se apliquen esas medidas contra Israel. El partido, uno de los partidos israelitas, miembros de la Internacional Socialista, con toda la honorabilidad del mundo y toda la moral del mundo, se retiró de la Internacional Socialista. Claro. Mi pregunta es, el señor Leopoldo López, la gente de Voluntad Popular, la gente de Acción Democrática del Nuevo Tiempo, ¿por qué no se retiran de la Internacional Socialista si no se retira el Frente Sandinista? Porque ustedes son aliados de Daniel Ortega. Por eso que no se reúnen con los opositores nicaragüenses, Neomar. Esa es la razón. Imagínate tú. Vamos a ir a la pausa y venimos con la conclusión de la emisión del día de hoy. Ya venimos con más. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Son las 4:48. Si estás en los Estados Unidos y quieres enviar a Venezuela esos artículos tan difíciles de encontrar, tuplata.com.be lo hace por ti. Envía los productos que desees de forma rápida y segura y tus familiares los reciben en la puerta de su casa. Alimentos, artículos de limpieza, aseo personal y todo lo que necesitas para tu hogar. Con tuplata.com.be ya no será un problema enviar mercados completos a Venezuela. Ahórrale a los tuyos tiempo y dinero. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Otro servicio público, Daniel, antes de irnos el día de hoy, se requiere para un paciente que esté internado en el centro médico acá en Caracas, en San Bernardino, donantes de sangre, pueden ser de cualquier tipo. Si usted puede ayudar al paciente cuyo nombre es Carlos Pacheco, diríjase en horas de la mañana a el centro médico allí en San Bernardino. Si usted de hecho quiere más información para poder ayudar, el número telefónico local es el 552-4828. 552-4828, dice que va a donar sangre para Carlos Pacheco y que quiere ver cómo puede colaborar. Daniel, tenemos mensajes que quisiera leer antes de irnos. Adelante. Daniel, si en el 2019, si vienen los marines, pero no a morir, sino a dirigir a los colombianos, brasileños y los locales, como todo negocio de la guerra y la ganancia es lo que será. Bueno, no sé si es que vienen los marines a meterse a comerciantes, es lo que está diciendo este señor. Bueno, lo que pasa es que aquí hay mucha gente que basa sus análisis políticos y su ritmo de vida en función de esa plaga que son los militarólogos, los estosecaesólogos, los periodistas superdateados, que el dato de hoy es distinto al de mañana y al de pasado, y todos, según ellos, se cumplieron, y a esa plebe que pululan las redes sociales de anónimos disfrazados de animalitos, que parece más bien la lotería de los animalitos, y que se la dan de analistas geopolíticos, inventando estupideces que la gente, lamentablemente, al no poder contrastar información, se termina creyendo que de verdad los marines están en la Florida esperando para llegar a La Guaira. Esa es la lamentable realidad venezolana. Buenas tardes, Neomar. Auxilio, estamos sin luz desde esta mañana. La semana pasada estuvimos 48 horas sin servicio. Viva la revolución, dice Nancy Asprilla, que no nos dice justamente dónde está, pero bueno, esta no es que sea una cosa muy aislada, es ya cada vez más generalizada la situación de las bajas en el servicio de energía eléctrica. Pedro J., para salvar a Venezuela se requiere una junta directiva. Pueden estar García Rocha, María Corina, a Andrés Velázquez y Antonio Ledesma, propone él como nombre. Pero eso es una junta para salvar ¿a quién? A Venezuela, dice Pedro J. Sí, porque Venezuela, este es el problema.
La última vez que yo escuché hablar de salvadores fue del año 98. Se supone que el salvador era Chávez. Entonces resulta ser que ahorita hay que buscar más de un salvador porque no nos basta uno. Mientras nosotros sigamos buscando salvadores, mira, de verdad, yo te digo sinceramente, aquí ya yo no sé de verdad ni qué pensar cuando escucho ciertos comentarios. Yo no sé, Neomar, si es que yo estoy particularmente pesimista, quisquilloso o patidifuso el día de hoy. A veces. Ramón Martínez da pena ajena en los diputados opositores que se olviden de que el CNE es del gobierno. ¿A qué juegan? Me imagino que se refiere, bueno, que no hay muchos pronunciamientos públicos sobre eso, ¿no? Pero ya hay una convocatoria, Daniel, para diciembre, para una nueva fiesta electoral. Votar y votar y votar y votar y votar. Qué bello es votar. Sí, eso va a ser un festival de chupópteros, porque hay chupópteros de todos los colores, ¿ves? Hay chupópteros de distintas razas. Hay unos chupópteros rebozapalillos, hay unos chupópteros estripacharcos, hay unos chupópteros tontoviaba, hay unos chupópteros boquechancla, y bueno, y de todos esos lamentablemente habrá quien se alimente gracias a la chupóptera mayor, que es la doña Tibisay Lucena. Saludos cordiales a los ínclitos de las Mercedes y al ínclito de Miraflores y su esposa, la chupóptera. Yani Matos nos dice a través de Twitter: estoy sorprendida al saber la cantidad de partidos políticos venezolanos que son parte de la Internacional Socialista, en donde también milita un dictador como Daniel Ortega, de Nicaragua. Saludos, cabilleros. Sí, Yani, efectivamente. De hecho, si tú te vas al espectro político venezolano, esto no es ninguna novedad ni ninguna genialidad, todos buscan, y esto es porque es como más o menos la receta del supuesto éxito electoral en Venezuela, cosa que ya no importa mucho, porque como aquí ya no hay elecciones libres, ya no hay recetas para el éxito, pero todos buscan, cuando se crea un nuevo partido, bautizar ese partido como Partido Socialdemócrata, Policlasista, todo lo que hizo Acción Democrática en el siglo XX, pues que eso era muy encomiable en su momento y que eso forjó un tipo de cultura política, pero yo creo que ya no es la que se corresponde con estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Pero entonces todos salían de ese molde, porque si tú te declaras un poquito más para allá, un poquito más hacia lo que caerían algunos a decir a la derecha, no, tú eres un tipo que no va a llegar al poder nunca. Y entonces, como tú te tienes que declarar socialista democrático, tú tienes que adscribirte al Internacional Socialista, porque eso es como una especie de cartilla, ¿no? Bueno, porque es que lamentablemente el problema, Neomar, para terminar el programa, el problema es que como no tienen ideología, como no tienen ideas propias, como no saben cuál es la visión de Estado, de modelo político al cual quieren impulsar desde sus organizaciones políticas, tienen que buscar ideas sustitutas, tienen que buscar farsas que otros hayan inventado. Y entonces, como no tienen claras sus ideas, terminan diciendo: no, yo soy socialdemócrata. O dicen: no, yo soy demócrata cristiano. O peor, se inventan remoquetes e ideologías debajo la manga. Entonces dicen: yo soy centrohumanista. Progresista. Yo soy progresista. O la nueva: yo soy centroliberal. No, pero los liberales son otra cosa. Vamos a irnos. Si tú eres liberal, Neomar, tú dices que eres liberal, pero vienes y me sales con eso: yo soy centroliberal. Mira, nos están cortando, Daniel. Nos tenemos que ir. Cuando empezamos a hablar de ideologías, se acabó este programa. Se acabó el programa. Se acabó este programa. Porque empezamos a hablar de los centroliberales y llegó la tijera. Es que las ideologías murieron como murió este programa. Nosotros tenemos que irnos por el día de hoy y volveremos el día de mañana. Gracias por estar allí. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó.